Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy nuestro equipo presentará el trabajo final titulado Características del Poder Legislativo en la Historia Republicana del Perú. En el presente trabajo buscamos informar acerca de cómo ha ido evolucionando el poder legislativo a través de la historia republicana de nuestro país. A continuación, la realidad problemática y el marco teórico. Con respecto a la realidad problemática, se sabe que el Congreso se crea bajo doctrina democrática. Con esto se busca garantizar el cumplimiento de los derechos y los deberes de los ciudadanos, además de consolidar el orden jurídico y político del país. El respeto a la Constitución y las leyes, a su vez, asegura el bienestar de la población y los derechos de cada individuo. Uno de los principales medios para concretar y garantizar el cumplimiento de sus objetivos es la división de poderes en tres esferas distintas: la ejecutiva, la legislativa y la judicial. El poder legislativo es ejercido por el Congreso de la República, cuyos miembros son elegidos por la ciudadanía. Por lo tanto, ejercen sus funciones representando la voluntad popular. A continuación procederé a hablar sobre el marco teórico. En el presente trabajo se recurrió principalmente a las 12 constituciones que el Perú ha tenido de forma independiente, además de acudir a información relevante encontrada en páginas de estudios jurídicos y documentos doctrinarios. En primer lugar, tenemos a la Constitución Política del Perú, promulgada el 12 de noviembre de 1823, elaborado por el primer Congreso Constituyente del Perú. Fue promulgado por el presidente José Bernardo de Tagle. Asimismo, en el artículo 70 señala las facultades exclusivas que el Poder Legislativo tiene. En segundo lugar, tenemos la Constitución de la República del Perú de 1826, más conocida como la Constitución Vitalicia. Fue la segunda carta política del Perú elaborada por Simón Bolívar y es de tendencia conservadora. Fue aprobada por los colegios electorales de la República ante la imposibilidad de que se reuniera un Congreso Constituyente, siendo promulgada por el Consejo de Gobierno presidido por el mariscal Andrés de Santa Cruz el 8 de diciembre de 1826, por ausencia de Simón Bolívar. Por consiguiente, tenemos a la Constitución Política del Perú de 1828. Fue promulgada por el presidente constitucional, el mariscal José de la Mar, el 18 de marzo de 1828. Se puede observar que en el título 4 de la Constitución, de nombre del Poder Legislativo, se especifica más en cada artículo las atribuciones y características que tiene cada parte del Parlamento. En la Constitución del Perú de 1834, que fue la cuarta Carta Magna, fue aprobada por el Congreso Constituyente, en aquel tiempo nombrado la Convención Nacional, promulgada por el presidente provisorio José Luis de Orbegoso el 10 de junio de 1934. De la misma forma, se presentan diferentes artículos específicos para el Poder Legislativo, aunque se derogan algunos artículos en esta Constitución. La Quinta Carta Magna, o también conocida como la Constitución de Huancayo, porque fue elaborado y aprobado por el Congreso General en esta provincia del Perú. Fue promulgada por el mariscal Agustín Gamarra el 10 de noviembre de 1839, elaborado para reforzar las facultades del Poder Ejecutivo, y esta constitución es de tendencia conservadora. En la sexta Constitución Política del Perú, fue elaborada por la Asamblea Constituyente, que se reunió en Lima el año de 1855, luego de que el presidente José Rufino Echenique fuera acusado de corrupción y la victoria de la revolución liberal sobre su gobierno. La presente Carta Magna fue promulgada el 19 de octubre de 1856 por el
mariscal Ramón Castilla. A continuación, mi compañera seguirá narrando sobre las constituciones. A continuación les voy a hablar sobre la séptima Carta Magna de la República del Perú, que fue elaborado por el Congreso Constituyente en el año 1860, que también fue promulgado el mismo año por el mariscal Ramón Castilla. La presente Constitución se creó entre un acuerdo que se realizó entre los conservadores y los liberales. En noveno lugar tenemos la Constitución para la República del Perú de 1920, que fue bajo el gobierno de Augusto Beleguía, que donde también se surge una nueva Constitución. La promulgación se efectuó el 18 de enero de 1920, que rigió hasta el 9 de abril de 1993. En décimo lugar tenemos la Constitución para la República de 1933, que oficialmente la Constitución Política del Perú fue décima Carta Política de la República del Perú, que también fue discutida y a la vez sancionada por el Congreso Constituyente de 1931 y fue promulgada el 9 de abril de 1933 bajo el gobierno del presidente Luis Sánchez Cerro. En undécimo lugar tenemos la Constitución del Perú de 1979, que fue la 11ª Carta Magna de la República del Perú, que fue redactada en las postrimerías del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas de Francisco Morales Bermúdez por la Asamblea Constituyente de 1978. En último lugar tenemos la Constitución Política del Perú de 1993, es la norma fundamental y también la Constitución actual de la República del Perú actualmente, antecedida por otros 11 textos constitucionales. También fue redactada a inicios del gobierno de Alberto Fujimori por el Congreso Constituyente, democrático convocado por el mismo tras la disolución del Congreso en el autogolpe del Estado que hubo en el año 1992. Gracias. Siguiendo con nuestro trabajo de investigación, resolveremos las siguientes problemáticas. En primer lugar, y como problema general, tenemos cuáles son las principales características del Congreso de la República durante su historia republicana. Asimismo, cuáles son las principales modificaciones que ha sufrido el Poder Legislativo durante la historia republicana del Perú y qué consecuencias han traído los enfrentamientos entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Como sabemos, después de la conquista del Imperio Inca, empieza el Virreinato del Perú y con esto los abusos de la corona española. Es así como los países de Sudamérica empiezan a obtener sus libertades y llega don José de San Martín, quien nos da la independencia en el año de 1821. Es ahí donde él, siendo el primer presidente del Perú, crea el primer Congreso en el año de 1822 y a través de una asamblea constituyente, la primera constitución en el año de 1823. Algunas de las características principales del Poder Legislativo es que su labor es promulgar las leyes que luego serán reconocidas por el Poder Ejecutivo. También vigilan y dirigen todo lo que el gobierno hace y posee la autoridad de modificar los presupuestos que están involucrados en el proceso. A ellos se les conoce como los legisladores o como los conocemos actualmente, congresistas o cuando existían dos cámaras, senadores y diputados. En las democracias representativas, los legisladores se escogen de manera directa y popularmente. En otros tipos de regímenes se llevan a cabo elecciones proporcionales y el nombramiento del Ejecutivo también se emplea. Son los congresistas los funcionarios encargados de proponer las leyes nuevas y también de modificarlas. Así como cada nación está encargada de establecer directrices y legislaciones específicas sobre el poder legislativo. Este poder debe ocuparse del desarrollo y los cambios de las leyes, así como controlar las acciones de otros poderes, y tiene la potestad además de impulsar los juicios políticos, en caso de que se presente una toma forzosa del poder.
Hablar también acerca sobre los periodos que ha sufrido el Congreso a través de la historia implica hablar también sobre las enormes dificultades de la historia política peruana, debido a las acciones de los diferentes gobiernos a través de su historia, y que a pesar de ello sabemos que es importante resaltar la labor del Congreso, que presupone una garantía de democracia y derechos humanos. Los principales cambios que ha tenido el Congreso y los más importantes, más allá de un tema de número de cámaras, es cómo ha ido evolucionando la participación ciudadana al mismo ritmo que han ido evolucionando las sociedades. La periodificación de la historia del Congreso ha tenido 5 periodos, en una que es la democracia nominal, la democracia censataria, la democracia masculina alfabeta, la democracia mixta alfabeta y por último, que rige desde 1979 hasta la actualidad, la democracia universal. Se dice que la democracia nominal la vamos a denominar de este modo porque durante este periodo los procesos electorales de tales solo tenían el nombre. Los comicios en líneas generales se desarrollaban bajo el siguiente procedimiento. Las autoridades locales preparaban los registros electorales. Los ciudadanos con derecho a voto acudían a oír la misa votiva del Espíritu Santo, después de lo cual elegían a los miembros de mesa. Constituida cada mesa, se designaban a los respectivos electores, que eran 13, quienes en cada distrito conformaban el colegio electoral. Los electores en las capitales de provincia debían elegir entre los candidatos a senadurías, diputaciones y a la presidencia de la República. Luego tenemos la democracia censataria, que dice que las irregularidades del sistema electoral llevaron al desprestigio de los comicios y a la necesidad de una reforma. El Partido Demócrata, encabezado por Nicolás de Piérola, sostuvo la necesidad de establecer un poder electoral que asegurase la legitimidad de los comicios y la debida transparencia en los resultados. La ley de 1896 eliminó 2 de los principales vicios del sistema anterior. A partir de entonces, las mesas electorales estarían a cargo de funcionarios designados y se suprimiría la calificación de credenciales realizadas por las cámaras. Luego tenemos la democracia masculina alfabeta. Después de la caída del gobierno de Augusto Beleguía, la Junta Nacional de Gobierno, presidida por David Samanes Ocampo, designó una comisión para que formule el proyecto de ley de elecciones sobre las siguientes bases: el establecimiento de un poder electoral autónomo, la representación de las minorías, el voto secreto y obligatorio, además, la organización científica del registro electoral. La reforma electoral llevada a cabo otorgó a los comicios garantías, hasta entonces desconocidas. Como cuarto periodo tenemos la democracia mixta alfabeta. A partir de la segunda mitad del siglo XX, bajo el impulso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año de 1948 y de las nuevas ideas en torno a la igualdad de derechos y deberes de las personas de ambos sexos, se reconoce a las mujeres el goce pleno del derecho al sufragio y a participar como candidatas en procesos electorales. Y por último tenemos la democracia universal. La primera constitución política del Perú que reconoció plenamente el derecho de los analfabetos a participar en los procesos electorales fue la de 1979, que dispone que son ciudadanos los peruanos mayores de 18 años. Para el ejercicio de la ciudadanía se requiere estar inscrito en el registro electoral. Además, tienen derecho de votar todos los ciudadanos que están en el goce de su capacidad civil. El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los 70 años. Y luego de ello vendría a ser facultativo.